La vieja casa crujía a su alrededor. Las paredes, desgastadas por el tiempo, parecían susurrar secretos olvidados. El viento se colaba por las rendijas, produciendo un lamento que resonaba en la oscuridad. Amy se arropó más fuerte con las sábanas, un escudo endeble contra el frío. El aire gélido de la noche se filtraba a través de las ventanas, haciendo que su cuerpo temblara involuntariamente. «Duerme», se dijo a sí misma. «Necesitas dormir». Pero las palabras eran huecas, un mantra repetido sin convicción. Su mente no dejaba de correr, saltando de un pensamiento a otro. Mañana sería otro largo día en la clínica, atendiendo las dolencias de la gente del pueblo. Cada día era una batalla contra el cansancio, una lucha por mantener la compostura y la empatía. Tal vez la señora Gunderson finalmente tendría esa receta de cataplasma. La anciana siempre tenía una historia que contar, una anécdota de tiempos pasados que hacía que el tiempo en la clínica pasara un poco más rápido. Los párpados de Amy se cerraron. La oscuridad la acogió, pero no era un refugio, sino un abismo que la atraía con promesas de descanso que nunca llegaban. No era el abrazo reconfortante que ella anhelaba. En lugar de eso sentía una presencia inquietante, una sombra que se cernía sobre ella. Los primeros zarcillos de inquietud se deslizaron, serpenteando por los bordes de sus pensamientos. Era como si algo oscuro y siniestro estuviera tratando de infiltrarse en su mente. Algo no andaba bien. La oscuridad tenía dientes. Podía sentirlos, afilados y amenazantes, listos para desgarrar su tranquilidad. Mordisqueaba los bordes de su paz, susurrando dudas y miedos en un idioma que ella no podía comprender del todo. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose con una intención maliciosa. Trató de alejarse, de luchar contra las sombras invasoras, pero la sujetaron con fuerza. Era como si estuviera atrapada en una red invisible, incapaz de liberarse. El sueño, antes un santuario, se había convertido en una jaula, una prisión de la que no podía escapar, donde sus miedos más profundos cobraban vida y la mantenían cautiva. Su respiración se detuvo. El aire se volvió denso, casi tangible, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse junto con ella. Las sombras se intensificaron, arremolinándose y agitándose como nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Cada rincón de la habitación parecía cobrar vida propia, moviéndose con una intención siniestra. El miedo frío y agudo la atravesó. Era un miedo primitivo, uno que no se podía razonar ni controlar. Sentía como si 1000 agujas heladas perforaran su piel. Los ojos de Amy se abrieron de golpe, pero la oscuridad permaneció. No había luz, ni siquiera un destello que pudiera ofrecerle consuelo. Solo una negrura impenetrable. Ahora estaba dentro de ella, un peso sofocante que presionaba su pecho. Cada respiración era una lucha, cada latido un recordatorio de su vulnerabilidad. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero su voz murió en su garganta. Era como si el miedo mismo le hubiera robado la capacidad de emitir sonido alguno. No había sonido, solo el latido frenético de su propio corazón, un tamborileo constante que resonaba en sus oídos, amplificando su terror. El pánico arañó los bordes de su control. Tenía que despertar. Esto no era real, era solo un sueño, una pesadilla, pero ¿y si no lo era? ¿Y si estaba atrapada en una realidad que no podía comprender? Pero las pesadillas no se sentían así. Esto era diferente. Esto era real. Cada segundo que pasaba, la sensación de realidad se hacía más fuerte, más ineludible. El pensamiento resonó en su mente, una verdad aterradora de la que no podía escapar. Estaba atrapada, prisionera de su propio miedo, sin saber si alguna vez encontraría la salida. La oscuridad se fusionó, tomando formas monstruosas que se retorcían y palpitaban ante sus ojos cerrados. Eran burlas grotescas de la vida, retorcidas y erróneas. Sus formas cambiaban constantemente, desafiando la definición pero goteando malicia. El aire se volvió denso y pesado, crepitando con una energía invisible. Una tormenta rugía dentro de ella, una vorágine de terror y confusión. El cuerpo de Amy temblaba, cada músculo bloqueado en un grito silencioso. No podía respirar. El aire era denso y sofocante, como humo llenando sus pulmones. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un ritmo de tambor frenético que la instaba a escapar. ¿Pero escapar de qué? ¿Y cómo? Estaba atrapada, su mente era una prisión de su propia creación. Las formas monstruosas se acercaban más, sus ojos la quemaban con una diversión fría y malévola. Estaban jugando con ella, saboreando su terror.
Amy quería gritar, defenderse, pero estaba paralizada. Su miedo era algo físico ahora, manteniéndola inmóvil, robándole el aliento. La desesperación brotó dentro de ella, ahogándola con su intensidad. Tenía que liberarse, tenía que despertar. Esto no podía estar pasando. A ella no, esta noche no. Pero la oscuridad la sujetó con fuerza, su agarre se tensó como un tornillo de banco. El enemigo invisible. La batalla continuaba. Un enemigo invisible desgarrando los bordes de su cordura. Era una lucha constante, una guerra sin fin contra una fuerza que no podía ver ni tocar. Amy estaba indefensa, a la deriva en un mar de terror. Cada día era una nueva ola de miedo, cada noche un océano de pesadillas. Sintió que se deslizaba. Su control sobre la realidad se aflojaba con cada momento que pasaba. La línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía, dejándola atrapada en un limbo de desesperación. La oscuridad estaba ganando, su victoria asegurada. Las sombras se cerraban a su alrededor, cada vez más cerca, cada vez más opresivas. No había forma de luchar contra eso. No había forma de escapar de sus garras. Las cadenas de su mente la mantenían prisionera sin esperanza de liberación. De repente, un sonido atravesó el caos, un destello de luz en la oscuridad, una chispa de esperanza en medio de la tormenta, una voz, débil y distante, llamándola por su nombre. Era un eco de esperanza, una promesa de salvación. Amy se aferró a ella, una línea de vida en la tormenta. Con cada fibra de su ser se aferró a esa voz, a esa promesa de rescate. Las formas monstruosas vacilaron, su atención se desvió momentáneamente. La oscuridad retrocedió, aunque solo fuera por un instante. La esperanza frágil y fugaz parpadeó dentro de ella. Era una llama pequeña, pero suficiente para iluminar su camino en la oscuridad. Lucha desesperada. Con una oleada de fuerza desesperada, Amy se defendió. Se revolvió contra la oscuridad. Su grito silencioso resonó en el vacío. Las formas monstruosas retrocedieron, sus formas parpadeando y desvaneciéndose. La voz se hizo más fuerte, instándola a continuar. Ella podía hacerlo, ella podía despertar. La oscuridad se defendió, desesperada por mantener su control sobre ella. Pero Amy se negó a ceder. Ella se abrió camino de regreso desde el borde del abismo. Cada respiración desesperada era una victoria. Las formas monstruosas gritaron de furia. Sus formas se disolvieron en volutas de humo. La luz se intensificó, cegadora en su brillantez. Momento de liberación. Entonces, silencio. La oscuridad se desvaneció, reemplazada por las sombras familiares de su habitación. Amy jadeó, sus pulmones ardían por el esfuerzo de respirar. Se quedó allí tumbada, temblando, su cuerpo cubierto de sudor frío. La pesadilla había terminado. Estaba despierta, pero el terror persistía, un sabor amargo en su boca. ¿Qué acababa de experimentar? ¿Qué era esa oscuridad? ¿Y por qué había elegido atormentarla? Las preguntas se arremolinaban en su mente, sin ofrecer respuestas, solo una profunda sensación de inquietud. Terror persistente. Amy se incorporó en la cama, con el corazón todavía latiéndole con fuerza. Se pasó una mano por el pelo, tratando de calmar el frenético latido de su propio pulso. La habitación estaba en silencio. El único sonido era su propia respiración irregular. Estaba sola, a salvo. Pero el recuerdo de la pesadilla persistía. Una mancha oscura en los bordes de sus pensamientos, las formas monstruosas, la oscuridad sofocante, el terror abrumador. Todo era demasiado real, demasiado vívido para descartarlo como una simple pesadilla. Algo andaba mal, profundamente mal. La calma después de la tormenta. Amy se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la ventana. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a pintar el cielo con tonos rosados y anaranjados. Un nuevo día estaba amaneciendo. Pero para Amy, las sombras de la noche aún persistían. Se había enfrentado a una tormenta dentro de su propia mente, una batalla librada en lo más profundo de su alma. Y aunque había salido victoriosa, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La oscuridad temía volvería, y la próxima vez podría no tener tanta suerte.